Cuando ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso y ya con nuestros panelistas ubicados acá en nuestro estudio para poder ir revisando los temas que hemos propuesto para el día de hoy. Y que, como decíamos, está bien enfocado en lo que fue la encuesta CEP dada a conocer el día de ayer. Saludamos a quienes nos acompañan. Está con nosotros Paula Salvo del Canto, directora de la Corporación Humanas. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. También saludamos a Kevin Canales, director de formación del Centro de Estudios Idea País. Kevin, también muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Oigan, varias cosas que queremos empezar a abordar con ustedes en torno a lo que es esta encuesta CEP y particularmente elegimos algunos elementos para poder desarrollarlos en profundidad. Uno de ellos tiene que ver efectivamente con la figura del presidente José Antonio Kast en el marco de esta encuesta, donde se muestran obviamente estos porcentajes de desaprobación y aprobación. En el caso de la desaprobación del mandatario llegó al 52%, la aprobación se situó en el 34%, y bueno, va a ser importante ir analizando un poco los alcances de estas cifras. La pregunta independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su gobierno? Es obviamente uno de los puntos donde se marca esta aprobación y esta desaprobación. Pero también quisimos tomar otros elementos que tienen que ver con la figura presidencial. No solamente, ya lo decíamos, estos números que tienen que ver con la aprobación, también hubo ahí una consulta que tiene que ver con si usted diría que el presidente José Antonio Kast tiene o no disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición, y ahí también hay números que no dejan de llamar la atención. 51% dice que no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición, un 44% dice que tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos. Por otro lado, también hay otra consulta que se le hace a los encuestados: ¿qué tanta confianza tiene usted en que el presidente José Antonio Kast cumplirá sus promesas de campaña? Y ahí, a la hora de ir revisando los porcentajes que se entregan por la CEP, un 39% dice que tiene poca confianza, un 28% nada de confianza, un 21% bastante confianza y un 10% mucha confianza. Un 2% no sabe, no contesta. Con estos números igual yo quiero quedarme un poquito con esta percepción de alguna manera que plantea la ciudadanía a la hora de ir enfrentando los desafíos que se vienen de aquí en adelante, que a la hora de ir revisando los problemas que debiesen dedicar mayor esfuerzo del gobierno, está delincuencia, asaltos, robos, salud, educación, narcotráfico, pensiones, empleo, pobreza, y en ese mismo orden, corrupción, inmigración. Y da la impresión de que los diagnósticos del Ejecutivo están bien enfocados, pero ahí viene también el gran tema de qué manera se están llevando adelante por parte de cada uno de sus personeros y también la gestión, que es uno de los temas que ha estado sobre la mesa, en la palestra, sin ir más lejos. Quiero empezar de inmediato con ustedes para que me cuenten un poquito sus percepciones en torno a estos datos y particularmente cómo se van dialogando con la realidad. Paula, me quedo contigo para comenzar. Sí, a ver, desde Corporación Humanas yo creo que nos sentimos bien cercana en términos de evaluación. Si tuviéramos que evaluar, bastante similar a lo que parece en la encuesta, y yo creo que hay que quedarse con una idea, por lo menos nosotros nos quedamos, es que yo creo que la ciudadanía, las personas en general, ya estamos... después de 3 meses de gobierno, estamos evaluando más resultados que relatos. Y yo creo que eso es muy relevante. Yo diría que en términos de resultados, estos 3 meses han sido muy conflictivos. ¿Por qué? Porque creo que el eje, digamos, estructurante de la política de este gobierno era la economía y era la seguridad. Y en términos de seguridad, yo creo que han dado muy malos ejemplos. Los resultados de los homicidios, de las violencias contra las mujeres, se mantienen estables, pero no hay una propuesta clara respecto a de qué manera se va a abordar, y era uno de sus ejes estructurantes. Y en términos económicos, yo diría que los resultados que tenemos económicos no son buenos. El IMASEC no es bueno, tampoco es bueno esta subida de la benzina a puertas de ingresar digamos, al invierno, y de alguna manera yo creo que hay una sensación en la ciudadanía, y nosotros la captamos desde Corporación Humana. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos una fortaleza, que es que hay un contacto muy directo con las personas, con el trabajo, con talleres, con las mujeres, en los espacios cotidianos, y hay una sensación de que están improvisando por una parte, están tomando solo
decisiones políticas en términos económicos muy ideologizados. Ellos tienen una concepción del Estado en que lo que están haciendo es trasladar el rol que cumple el Estado con aquellos más desfavorecidos, están trasladando ese peso a las familias. Y por lo tanto tenemos la señal del CAE, tenemos la señal, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, las rebajas impactan en 41 programas específicos para las personas más vulnerables. Entonces yo diría que estamos en una tensión en que este es un gobierno que a mí me sorprende lo ideologizados que están en términos de que su agenda política la están implementando más allá de lo que pueda pensar la ciudadanía. Kevin, me quedo contigo también, tu percepción preliminar en estos temas que hemos planteado, la figura presidencial, la confianza que genera en la ciudadanía y también lo que tiene que ver con lo que planteaba Paula, de alguna manera también está permeando la sensación ciudadana. Sí, yo lo primero que quisiera señalar es que valoro mucho la metodología, valoro el impacto que tiene esta encuesta, porque hoy día la verdad es que no existe otra encuesta que haga entrevistas presenciales. Sí. Y eso es una diferencia y además porque permite salir de la coyuntura. Muchas veces esperamos estas encuestas que salen semana a semana y estamos viendo si tal episodio impactó o no. Pero estas encuestas que además hacen preguntas, las mismas preguntas en un largo plazo, permiten mejor ver los cambios en ese sentido. Entonces yo valoro harto esta encuesta y miraba justamente una lámina que me pareció muy relevante, que era justamente con la aprobación de los gobiernos. ¿Sí? Y la lámina que pone en la presentación el CEP parte desde el gobierno de Michelle Bachelet 1. Sí. Y lo que me llamaba la atención era cómo se ha ido disminuyendo el espacio o el tiempo que dura la luna de miel. Que lo comentamos mucho al inicio del gobierno cuando se produce el quiebre aproximadamente en la tercera semana de marzo aproximadamente. Pero me parecía increíble cómo, por ejemplo, el primer gobierno de Michelle Bachelet, a pesar de que el año 2006 fue un año difícil, que parte con la Revolución Pingüina, tenía aún así una aprobación mucho más alta que desaprobación. Y lo mismo pasa con el presidente Piñera, que el año 2010 parte además con la reconstrucción a propósito del terremoto, que uno pensaría que podrían haber habido muchas crisis respecto de la gestión, pero parte también con una muy buena aprobación. Bachelet 1, Bachelet 2 también, pero ya en el gobierno del presidente Piñera eso empieza a caer. Claro. Es mucho más breve. Parte en el 37. Es mucho más breve. Y ya después Boric, ya probablemente por el caso de Temo Cuicú y otras cosas que ocurrieron en marzo de ese año, también hace que la aprobación caiga apresuradamente, y lo mismo ocurre acá con José Antonio Caz. Entonces, a mí lo que pensaba desde una perspectiva quizá un poco más explicativa de la sociedad, es que claro, estamos en una sociedad donde la paciencia de la ciudadanía se agota muy rápido, donde se esperan que los cambios sean inmediatos y además porque los gobiernos que hemos tenido en el último tiempo han generado grandes expectativas en la ciudadanía, y en la medida en que esas expectativas se frustran, la ciudadanía rápidamente puede pasar desde un apoyo total o haberle entregado el voto hace 3 meses atrás y hoy día declararse de oposición. Sí. Hay una alta volatilidad del voto. Tengo un buen amigo que siempre dice lo mismo, que ayer estaban gritándote Osana, hoy día te pueden estar gritando crucifíquenle, como haciéndole esta alegoría con el episodio bíblico, en el sentido de que efectivamente hay mucha volatilidad en las personas. Y yo creo que eso también obviamente está conectado con problemas que ha tenido el gobierno, y yo lo puntualizaría en 3 episodios. ¿Ya? El primero, que es más o menos evidente, que es el caso de las bencinas. Que yo creo que a pesar de que hubo ciertos errores comunicacionales y creo que podría haberse transmitido mejor, de todas maneras es una decisión que iba a tener costos políticos, se explicara como se explicara. Eso yo creo que es algo muy importante. Lo segundo es el tema de seguridad. O sea, aquí había una frustración respecto de las expectativas que habían. Creo que en buena hora se cambió a la ministra de Seguridad, porque fue bien impresionante cuando ella declara de que no esperaba que se les pidiera un plan, y eso por supuesto que creo que defrauda las expectativas de la ciudadanía. Y también han habido errores comunicacionales. Creo que cuando hubo, por ejemplo, esta polémica a propósito de los recortes o de sugerencias de recortes, que habían programas que uno hubiese pensado, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que estos programas hay que descontinuarlos? Bueno, creo que han habido uno de esos errores. Con todo, yo tengo la esperanza, y creo que así lo ha transmitido el gobierno, que con todo lo importante que son las encuestas para mirar el termómetro social, no es lo que moviliza al gobierno. Y yo creo que aquí sí hay miradas de largo plazo, sí, al menos en el ámbito económico, hay una cierta imagen de país a la cual se quiere llevar, no solamente porque el crecimiento económico importa per se o en sí mismo, sino porque se cree que es un medio para poder generar mayor bienestar en las familias de Chile. Entonces, creo que al menos esa ruta en el proyecto de reconstrucción es una ruta que está clara,
que hay que seguir trabajando para convencer a la ciudadanía y aprobarlo, por supuesto, en el Congreso y generar una amplia mayoría social y política, pero yo creo que es muy importante que el gobierno tome estas alertas, pero al mismo tiempo siga avanzando en lo sustantivo y se ponga metas de largo plazo, que hoy día en la política siempre es particularmente difícil. Paula, entremos también en esas expectativas y además el tema de la confianza que está teniendo la ciudadanía en la figura del presidente, que de alguna manera también, como ha tenido que salir al paso de muchas polémicas, ha tenido que responder en momentos en que la vocería no estaba haciendo bien su trabajo, en que los ministerios también estaban discutiendo entre ellos, ha tenido que ser el presidente quien ha tenido que poner el pecho a las balas, por decirlo de alguna manera, y esto de alguna forma también está afectando su percepción por parte de la ciudadanía. ¿Cómo ves ese elemento a la hora de ir proyectando este mandato y cómo se puede ir recuperando esta confianza que de alguna manera se manifestó en la elección, pero que hoy por hoy pareciera que está un poco tambaleante? Sí, a ver, yo quería recoger dos cosas de los que planteó aquí mi compañero panelista, que es la siguiente. Yo creo que tener la idea de hacer esta mirada general de este panel, decir, bueno, cómo era Bachelet y como que pareciera ser que los tiempos en el 2026 es que la ciudadanía está mucho más urgente ver más impaciente, más resultados. Yo creo que tiene un matiz y tiene el siguiente matiz. Si nosotros sabemos que hay y eso llevamos años, que hay desconfianza hacia las instituciones. La ciudadanía tiene una mirada de todo lo que son las autoridades públicas relativamente, digamos, fácil de cambiar. Entonces, si yo me hago cargo de un gobierno, tengo que incorporar ese elemento en lo que voy a gobernar, porque no es bueno para un país que haya estos niveles de desaprobación. No es bueno para la gente que haya esta sensación de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y porque creo que ahí no hay que ser bondadosos con los gobiernos, sino que más bien hay que tener un rol de fiscalización. Yo estoy convencida que este gobierno empieza a ejercer su mandato en la idea de que tienen que llenarnos de medidas, de tal manera que si de 100 medidas vamos a ser capaces como sociedad civil o la oposición o quien sea de fiscalizar y de revisar, van a haber otras 80 que no vamos a tener esa capacidad. Entonces, hay que hacerse copar la agenda. Eso fue lo que hicieron los primeros meses. Hicieron copar la agenda porque es una estrategia mundial. Y la estrategia mundial es, te lleno de medidas y ahí veo cómo tú puedes, como sociedad civil, como partidos políticos, como ciudadanía, responder. Entonces, esta baja de la popularidad fue porque hicieron una apuesta política y esa apuesta política yo creo que le hace mal a este país. No es bueno gobernar de esta manera. Primer punto. Segundo punto, en términos económicos, nos plantearon que este país estaba quebrado, que hay una agenda de reconstrucción y la verdad es que yo ahí difiero profundamente. Yo creo que sí tienen un proyecto a largo plazo que tiene, por un lado, volver a un estado mínimo, casi a esta idea del estado de los años 80. Si uno ve la economía de este país, eso es lo que quieren implementar. Y en eso yo creo que el ministro Quirós está absolutamente ideologizado. Él tiene una idea en la cabeza de que el pleno empleo es lo que resuelve los problemas en este país. Y yo diría que los estados, la ciudadanía, el mundo es bastante más complejo que esa idea básica de que solo el empleo va a resolver los problemas. Si tenemos empleos de mala calidad, si tenemos bajo sueldo, si tenemos un costo de la vida que es altísimo, efectivamente no va a servir. Requerimos Estado para poder acceder a la educación, requerimos Estado para los programas de salud, requerimos Estado para la educación, para sala cuna. Y eso a mí es lo que me preocupa. Yo creo que la apuesta económica que está haciendo este gobierno claramente va a traer impactos de aquí a 25 años más. Y creo que están gobernando para un determinado sector. Y lamentablemente, cuando se es gobierno, uno yo creo que tiene que traspasar las ideologías y pensar que hay que gobernar para todas las personas. Y en este país no todas las personas tienen el capital económico que puede tener eventualmente el presidente. Y para cerrar, yo creo que efectivamente hubo una pésima vocería, hubo una pésima ministra de Seguridad. Pero el costo no lo pueden asumir solo ella. El costo es de quien dirige un equipo. Quien está a cargo de un equipo elige a sus ministros. Y yo diría que el presidente Kast se equivocó.
y por lo tanto le corresponde que él asuma el costo político de una equivocación, de tener un equipo que no estaba a la altura de las necesidades de este país. Está pagando los costos de alguna manera de lo que se eligió. Kevin, me quedo contigo. Varias cosas se difieren en torno a la expectativa económica, el optimismo en torno a las medidas que se han planteado. Recordemos que también se han sincerado un poco las cifras en torno al crecimiento, se había planteado 4%, ya el ministro está diciendo que esa cifra no se va a lograr, pero por otro lado también está el tema de la forma en que está afectando al presidente, las decisiones que se tomaron y la gestión de algunos ministros. Yo creo que es, sobre todo por el cuidado que hay que tener con la institución de la presidencia de la República. Los costos políticos, por supuesto, que los mayores tiene que asumir el presidente, pero también tiene que haber una cierta especie de muro de contención para que no afecte directamente la imagen presidencial, porque los ministros evidentemente se pueden cambiar, pero el presidente no. Entonces es necesario que los costos políticos también se distribuyan homogéneamente. Los fusibles, como lo dicen. Eso es como parte básica de la política. Y cuando hablamos, por ejemplo, de copamiento de la agenda, yo tengo la duda porque efectivamente puede haber una estrategia comunicacional de fondo, no sé qué se conversa en el segundo piso, pero también el copamiento de la agenda es empezar a hacer la pega. O sea, es un gobierno que al mismo tiempo que presenta un gran proyecto de reconstrucción, que presenta escuelas protegidas, que construye la zanja en el norte y que hace recortes fiscales para poder ordenar las finanzas públicas, es un gobierno que está haciendo la pega. O sea, uno puede pensar que efectivamente hay un copamiento de la agenda con el fin de desorientar a la oposición política y que no pueda plantear sus puntos, pero la verdad es que es natural que haya un copamiento de la agenda cuando se están haciendo distintas medidas en paralelo y se está trabajando intensamente y hay una emergencia y hay un cierto apuro por darle respuesta rápida a la ciudadanía. Yo creo que evidentemente que existe una dificultad en el arte de gobernar, y eso creo que es lo que he aprendido y espero que lo esté aprendiendo también el gobierno del presidente Kast, porque es distinto ser oposición, es distinto ser candidato y proponer muchas cosas y generar expectativa a la ciudadanía. Después, cuando te das cuenta de las dificultades que enfrenta un Estado, no es tan fácil llegar y cumplirlas. Y por eso que casi todas las candidaturas presidenciales proponían esto de los primeros 100 días, vamos a hacer tantas cosas y vamos a producir estos resultados. Y obviamente que la estructura estatal es mucho más compleja que eso. Evidentemente que este gobierno tiene una mirada ideológica y tiene una mirada doctrinal y me parece bien que así la tenga, porque un gobierno que se sustenta en puras intuiciones o en puro pragmatismo, evidentemente creo yo que está destinado al fracaso, si eso es lo más propio de la política. Y en ese sentido creo que está bien que el gobierno entrante tenga una mirada distinta de lo que fue el gobierno anterior. O sea, yo creo que aquí la izquierda no puede pretender que simplemente el gobierno llegara a administrar lo que heredó en materia económica. Había que hacer un cambio. No estamos volviendo a la época de los Chicago Boys, ni tampoco a la época de los 90, donde el impuesto corporativo era menos del 10%. Acá se está haciendo una disminución que es razonable, que hay que hacerlo con compensación, y yo creo que ahí la alerta del Consejo Fiscal Autónomo tienen que ser tomadas en cuenta, pero no estamos volviendo a la época del neoliberalismo, donde no existían derechos sociales, donde el Estado no tenía ningún rol en la educación y en la salud, sino que estamos, yo creo, volviendo a niveles razonables de impuestos, de crecimiento de empleo, porque si hay un consenso, incluso personas que apoyaron la reforma de Michelle Bachelet del año 2014, están diciendo que esa reforma no generó las expectativas ni los resultados que se esperaban, y por tanto, si queremos resultados distintos, hay que usar también procedimientos y medidas distintas. Y al menos en eso yo creo que el gobierno tiene un punto, y creo que ojalá se pueda también aprobar con todos los contrapuntos y cuestiones técnicas que tienen que abordarse en la tramitación legislativa. Sí. Te doy la palabra de inmediato, Paula. Hablabas recién también del grado de valoración de las instituciones. Me acordé que está también esto en la misma encuesta. La PDI, por ejemplo, está en el primer lugar en valoración. Después están las universidades, Carabineros, Fuerzas Armadas, las radios, y recién aparecen las municipalidades en cuanto a representantes políticos de la ciudadanía. Después los diarios, empresas privadas, el sistema de salud, Iglesia Católica, sindicatos, y ahí recién aparece el gobierno. Después de varias otras instituciones que están en cuanto a confianza que tienen quienes fueron encuestados. Eso también para dar ese datito a propósito que lo traías a colación, el tema de la confianza que hay también en las instituciones. Quedémonos un poco con la reflexión que hacía Kevin en torno a de qué manera ir incorporando los elementos que se plantean en campaña y de alguna manera diferenciarse del gobierno anterior, que yo creo que es un elemento importante que pone sobre la mesa Kevin. Sí, efectivamente yo creo que si uno mira la propuesta cuando el presidente Kast era candidato, yo creo que eran dos ejes estructurantes, economía y seguridad. En seguridad yo creo que no hay una propuesta nueva y quiero en eso, a ver,
yo vengo acá como directora de Corporación Humanas, por lo tanto, nosotras siempre decimos en Corporación Humanas que nosotros somos apolíticas, en el sentido de que no estamos, no nos adscribimos a un determinado sector político, pero nos interesa la política y trabajamos en política y hacemos incidencia, producción de conocimiento en relación a lo que son los derechos de la mitad de la población, que son las mujeres, y que creemos que impacta también en el otro 50%, porque si las mujeres estamos bien, la sociedad está bien. Y en ese sentido, nosotros analizamos la política desde la perspectiva de ¿se favorece o no la democracia? ¿Se favorece o no el avanzar en materia de derechos? Hasta el momento, en estos 3 meses, los 2 ejes estructurantes de este gobierno y de la propuesta que era en materia de seguridad, yo no veo nada nuevo, y es más, el ministro que asumió ahora dijo que el plan era del gobierno de Boric, y me parece bien, porque yo creo que hay ciertas políticas que tienen más bien que son políticas de Estado y no de gobierno, y tiene que haber continuidad. Y en materia económica, hasta el momento, lo único que nosotras vemos es que la responsabilidad del Estado y el apoyo que pueda haber del Estado hacia la ciudadanía se está traspasando a las familias. Y tenemos ejemplos concretos. El tema de la benzina, por una parte, tenemos el tema de la carga impositiva, tenemos además el tema del CAE. Y aquí yo sé que no se ha puesto sobre la mesa, pero quiero colocar. El CAE es un tema sumamente delicado, porque hay una sensación en este país. Este país, por todos los años, por lo que ocurrió durante la dictadura civil-militar, por lo que ha ocurrido durante la democracia, hay una idea de que todo nos tiene que costar. No, yo no entiendo por qué eso es así, como que todo nos tiene que costar. Entonces, estas medidas destinadas a dar gratuidad o apoyar generan un rechazo. Pero yo creo que uno tiene que tener cierto sentido de responsabilidad de señalar que si yo accedo a la educación y después tengo que pagarlo y no tengo los recursos, y el gobierno dice, yo voy a recoger el dinero de la gente que gana más de 5 millones, pero eso no está ocurriendo en la realidad, tenemos un problema. Y eso es lo que daña la confianza en la gente, en las instituciones. Si a mí me dicen una cosa, si a mí los medios de comunicación, el gobierno me dice, mire, ¿sabe qué? Aquí vamos a que la gente pague el CAE, que gana más de 5 millones, pero tenemos casos concretos, y nosotros los recibimos, de mujeres que no se están quedando, que la tesorería está tomando el dinero para pagar el CAE. Eso es lo que genera desconfianza. No son las grandes ideas, es la cotidianidad, porque todos tenemos que resolver la vida cotidiana. Y si el gobierno toma estas medidas que nos tienen, o sea, yo entiendo muy bien a largo plazo, esperemos, pero hay una sensación de por dónde, qué va a venir ahora. Y eso es muy complejo, porque quedan 4 años. Sí. ¿Kevin? Sí, yo estoy en desacuerdo con el punto de la desconfianza, porque si hay algo que era predecible y que el gobierno nunca ocultó, es que iba a empezar con las cobranzas de las deudas estudiantiles. Y eso para nadie puede ser una sorpresa. Yo creo que lo que genera, y creo que hay que sacarlo a colación, no por echarle toda la culpa al gobierno anterior, pero creo que tiene un rol relevante acá, la desconfianza es justamente prometer cosas que es imposible de cumplir. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Gabriel Boric? Lo que hizo fue prometer la condonación universal del CAE. No fue la condonación parcializada, focalizada a los de menores ingresos o a aquellos que hoy día ven que no tienen los frutos que quisieran en el mercado laboral, sino que era una condonación universal. El proyecto de condonación universal nunca se presenta al Congreso Nacional. Primero porque era inviable políticamente, evidentemente, y eso siempre lo supieron, incluso cuando lo prometieron en campaña, y además porque era inviable fiscalmente. O sea, tiene un costo altísimo que además creo yo que hubiese sido tremendamente regresivo, porque además hubiesen financiado la deuda estudiantiles, incluso de los quintiles de más alto ingreso, sabiendo que el Estado tiene una gran deuda educativa en educación inicial, que es probablemente, creo que la deuda en materia educacional más grande que tiene el Estado. Entonces, y fue mutando después. Y presentó una propuesta de condonación focalizada, y además no tan distinta a la que había presentado el presidente Piñera, que además fue rechazada por ellos mismos y que además tenía una reordenación de las deudas estudiantiles y además proponía un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Entonces eso creo que lo que genera desconfianza, porque finalmente una promesa que siempre fue inviable, que no se cumple, y finalmente mucha gente creyendo en esa promesa deja de pagar. O sea, si uno ve cómo aumentó la deuda, o sea, es clarísimo cómo la línea vertical da cuenta del momento en el que se promete esto y aumenta la deuda estudiantil y mucha gente deja de pagar. Creo que hay que cobrar
la deuda, porque estamos hablando de 4 billones de pesos, es un nivel de plata altísimo, es 2 veces el presupuesto completo del Ministerio de Seguridad. Lo que sí creo, y aquí coincido con lo que planteaba Paula, que es necesario que los mecanismos sean justos. Reglas claras. Y que ahora el gobierno hizo llamados a tomar en cuenta estas deudas y reordenarla y pagarla y hacer un plan a largo plazo. Y el embargo, por supuesto que creo que es una medida que se tiene que utilizar, pero se tiene que usar muy focalizadamente. O sea, tiene que hacerse solamente en los mayores ingresos. Y eso creo que es el espíritu de esta medida, y lo dice también el ministro Quirós, pero probablemente hubo errores o casos en particular donde eso no se respetó, y por tanto hay que buscar un mecanismo para poder resolver esa situación. Pero creo que los embargos, que es medida de última ratio, obviamente, y la cobranza tiene que hacerse, porque esta es una deuda que se contrajo con la banca en este caso, pero que el Estado desembolsa siempre por la ejecución de la garantía, y es mucho dinero anual en educación superior que se gasta en aquello, y creo que aquellos que deben pagarla tienen que pagar la deuda educativa. Les dejo tiempo para cerrar algunas ideas antes de irnos al paréntesis, Paula. Sí, nuestra idea es mirada de futuro, es decir, yo creo que yo creo que la gente, las personas, nosotros como instituciones estamos cansadas de estar siempre mirando para atrás y ir muy muy atrás para entender por qué está ocurriendo lo que está pasando. Yo diría que lo que nosotras requerimos desde Corporación Humana, y creo que voy a hacer una anticipación, nosotras como organización de la sociedad civil, siempre que asume un nuevo gobierno, le pedimos entrevistas a todos los ministros y a todas las autoridades. Y Corporación Humanas tiene 21 años de funcionamiento en Chile, y siempre nos han recibido en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Michelle Bachelet, en el gobierno de Boric, las autoridades. En este momento nosotros vemos que este gobierno no nos han dado las entrevistas que corresponden, no hemos tenido las reuniones con los ministros, y creo que no es una queja así como, uy, ¿por qué a nosotras no nos reciben? No, sino que tiene que ver que la sociedad civil, y en esto, igual como está aquí al lado, digamos, Kevin, nosotras cumplimos un rol en la sociedad y tenemos esta capacidad de hacer un puente entre lo que la ciudadanía piensa, y también tenemos mirada respecto a las políticas públicas, tenemos mirada respecto a los programas, y en eso el llamado nuestro desde Corporación Humanas es que estas autoridades y quienes nos están gobernando tienen que escuchar a la ciudadanía, no pueden encerrarse entre las cuatro paredes. Yo creo que es necesario, es bueno para el país, tener esta sensación de que quienes gobiernan tienen responsabilidad, pero todos podemos colaborar, y lo que nosotras hemos visto en este gobierno hasta el momento es que hay mucho desconocimiento en sus niveles medios y sus niveles técnicos, mucha juventud, y cuando digo juventud no es solo un tema de edad, sino que mucho desconocimiento de cómo funciona el Estado, y a mí eso me preocupa, y creo que el llamado desde Corporación Humanas es, por favor, bajémosle un poquito el cambio al auto y empecemos a escucharnos entre todos para que podamos tener un país que avance, porque eso, en la medida en que avanza, a todos nos favorece, a todas. Kevin, muy corto, adhiero completamente al llamado que hace Paula. Creo que sobre todo un gobierno de derecha que le parece importante el principio de subsidiariedad, el rol de las comunidades, de los cuerpos intermedios entre la sociedad y el Estado, ya tiene una especial preocupación por aquellas organizaciones de la sociedad civil, aquellas fundaciones también que hacen un trabajo muchas veces abnegado y muy difícil. Y de todas maneras creo que para cualquier política pública el escuchar, el dialogar, en conocer las realidades de los cuerpos intermedios tiene que ser una prioridad. Nosotros continuamos acá en Enlace USACH, estamos junto a Kevin Canales, director de formación del Centro de Estudios IDEA País, con Paula Salvo del Canto, directora de Corporación Humanas, en nuestro panel de esta jornada de día jueves. Además, 11 de junio, estamos cumpliendo estos 3 meses de gobierno exactamente, así que es importante el poder ir haciendo estos análisis a la luz de la encuesta CEP. Y nos queremos quedar también con otro de los datos, me pareció relevante el poder entrar también en el tema de la percepción en torno a la inmigración, que fue otro de estos puntos que trajo a colación esta encuesta. Dentro de los datos, y ahí también queríamos ir revisando parte de ellos, hay una pregunta que se hace en esta encuesta y que tiene que ver con particularmente, pensando en las políticas que debe tener Chile con respecto a la inmigración,
en una escala de 1 al 10, donde 1 es prohibir toda inmigración y 10 es permitir libremente toda inmigración, ¿dónde se ubicaría usted? Y ahí encontramos en el sector de prohibir, más hacia prohibir, un 55% que se plantea en esa línea. En términos medios hay que están entre el 5 y el 6, 30%, entre el 7 y el 10, un 14%, y no sabe, no contesta, un 1%. Por otro lado, ¿cuán de acuerdo se está en la afirmación de que los inmigrantes elevan índices de criminalidad? Hay un 67% que está muy de acuerdo, hay un 17% que ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 15% que dice muy en desacuerdo y desacuerdo o en desacuerdo. 1% no sabe, no responde. También se pregunta si los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile. 40% está de acuerdo con eso, un 21% ni a favor ni en contra, y un 38% muy en desacuerdo. Ahí está un poco más parejo el tema de las cifras. En lo que tiene que ver con que el gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes, un 60% está de acuerdo, un 17% ni acuerdo ni en desacuerdo, y un 20% muy en desacuerdo o en desacuerdo. Otro tema que se consulta: los inmigrantes legales debieran tener el mismo acceso a la educación pública que los ciudadanos chilenos, y aquí tenemos sí un nivel de acuerdo grande, 71%, 13% que no está ni acuerdo ni en desacuerdo, y un 16% muy en desacuerdo. Son algunos de los datos. También se pregunta si los inmigrantes son un aporte para la economía de Chile. 36% está de acuerdo, 31% ni acuerdo ni en desacuerdo, y un 32% en desacuerdo. Son algunas de las miradas que se tienen en torno a la inmigración. También se consulta si debiese ser selectiva, favoreciendo a las personas con más educación. Un 58% está de acuerdo. Son algunas cifras que nos invitan también a pensar un poco cuánto ha estado permeando la agenda que se ha planteado por parte de la política, de también el propio gobierno, la percepción de la ciudadanía, que recordemos, estas miradas también se han extendido bastante en el tiempo, y a la luz además de lo que ha sido también señales que ha dado el gobierno, por ejemplo el hecho de haber dado pie atrás en esta idea de reportar migrantes en colegios y hospitales tras haber tenido un acuerdo en el Senado. Me quiero quedar con ustedes para poder entrar en el tema de migración. Kevin, parto contigo. Sí, lo primero que yo diría es que realmente es una tragedia las cifras que estamos viendo. Es una pena, porque uno nunca quisiera que la ciudadanía tenga esa mirada quizás sobre la migración, que 1 de cada 2 chilenos diga que rechazaría cualquier tipo de inmigración, es algo fuerte. Ahora, más allá de poner la mirada en como escandalizada, a mí lo que me interesa también es entender cuáles son las causas que están detrás de eso. Porque si hay algo que es cierto, y tiene que ver también con otra cifra que estaba en la encuesta, que dice que un 36% de las personas cree que no son un aporte a la economía, y lo tengo a colación a propósito de que uno de los principales argumentos de la élite económica y política a propósito de la justificación de olas migratorias tiene que ver con que son una buena fuente de trabajo, que permiten dinamizar la economía. Pero esa acuerdo de la solicitud de la SNA, por ejemplo. Del señor Walker, exactamente. Entonces, ahí uno se da cuenta de lo desconectado que está esas élites respecto de lo que vive el ciudadano común, porque los costos de una política migratoria desarticulada, desorganizada, como la que hemos tenido en el país, los pagan las personas más vulnerables. Efectivamente hay cambios radicales en los modos de vida, que eso para la gente también es muy importante. También el colapso de los servicios básicos o ciertas insensibilidades que no están necesariamente asociadas a la migración irregular, pero que sí muchas veces vienen aparejados, sobre todo con redes transnacionales de crimen organizado. Son las comunidades más vulnerables las que tienen que pagar esos costos de la inmigración descontrolada, digo yo. Mientras que las élites políticas y económicas ven con distancia eso y tratan de alguna forma de justificar aquello de esa forma. Entonces, yo no me parece sorpresivo, pero sí me parece que en mucho tiempo hemos mirado para el lado en este problema. Creo que la derecha tiene que hacer una reflexión profunda de esto, porque creo que en ningún caso se pueden proponer medidas que transgredan la dignidad de cualquier ser humano. Pero al mismo tiempo hemos visto a una izquierda que ha sido displicente, que miró este problema con distancia, que hace un par de años atrás nomás proponían una lógica de fronteras abiertas, de que migrar era un derecho humano y por tanto no había que hacer expulsiones ni mucho menos. Y finalmente los que terminan pagando esos costos son los más vulnerables. Entonces no sorprende, pero al mismo tiempo creo que es un problema que hay que hacerse cargo. Y al mismo tiempo que hay que ordenar la casa, acá hay ciertas garantías y derechos que tienen que cuidarse y cautelarse en toda circunstancia.
por de pronto, creo que los niños son sagrados y en ningún caso se tendría que jugar ni con su educación ni con servicios básicos de salud. Pero sí es verdad que hay un problema, que la gran mayoría de las personas piensa que el Estado de Chile le está dando demasiados beneficios a ciertas poblaciones, incluso priorizándolos por sobre la población chilena. Eso creo que es un problema que hay que ver y que el gobierno tiene que buscar ahí una fórmula, y eso es más de política pública, para poder subsanar esas injusticias que se pueden dar. Paula, me quedo contigo también para ir analizando, por un lado, este relato que se ha estado haciendo presente en los últimos años, pero además lo que se constata con estos datos en torno a la perspectiva que tiene la ciudadanía en torno a la inmigración. Sí, efectivamente, yo ahí comparto varias de las cosas que señalaba Kevin en términos de que los derechos tienen que abarcar a toda la población que vive en este país. Y en eso me quiero quedar quizás con el vaso medio lleno, en el sentido de decir, la gente tiene sumamente claro que no se le pueden quitar derechos a las personas. Y ahí yo creo que quienes están en los cargos públicos, quienes están en la política, tienen que hacerse cargo que durante muchos años llevan colocando a las personas migrantes como los responsables de todos los males de este país. Cuando tú colocas a alguien como tu enemigo interno, y eso es lo que se ha hecho en relación a los migrantes, obviamente también la ciudadanía responde a eso. Efectivamente, si tú vas al consultorio, no sé, vas al consultorio en Bajos de Mena o vas al consultorio en la población El Castillo y está lleno de migrantes, tú dices, efectivamente, me voy a molestar como ciudadana si soy chilena, ¿por qué no puedo acceder? La pregunta es otra. Y la reflexión en términos de políticas públicas, y eso lo planteaba Kevin, es sumamente relevante. En materia de salud, en materia de educación, si tú aumentas la cantidad de gente que accede, tienes que aumentar los recursos. Y este es un país que tiene la cantidad de recursos necesarios para que las prestaciones, el acceso a derechos en materia de salud, de educación, se tienen que privilegiar. Cuando uno tiene una cantidad de dinero, tiene que tomar las decisiones dónde coloca ese dinero. Y desde Corporación Humanas nosotras planteamos, Chile, el Estado de Chile tiene responsabilidad con quienes habitan este país. Las personas que habitan este país tienen derechos porque nosotros hemos ratificado tratados. Todo lo que estoy diciendo yo sé que es contraintuitivo porque hay algo que te molesta que si te ponen la música en alto, hay algo que te molesta si en un momento determinado vas al consultorio y está lleno de gente, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que las personas migrantes aportan a este país, aportan en materia de cuidados. Este es un país que tiene una gran crisis de cuidado, mucha población adulta, poca población de tasa de recambio. Tenemos personas que necesitan cuidados porque las mujeres, porque hay incorporación al trabajo, muchas de las personas que ejercen esas labores de cuidado son personas migrantes. Entonces, lo que yo creo que no nos podemos quedar ni en las señales de incivilidad, ni en las señales del crimen organizado. El migrante no es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Las personas que delinquen. Y lamentablemente si uno revisa, perdón, es el Tren de Aragua, sí, pero también hay un montón de ciudadanos chilenos que estaban metidos en estas tramas, en los bancos, en las instituciones. No sé, vemos el tema de el tráfico de pescados en el sur, digamos, una trama terrible. La mayoría de los que están metidos es chileno. Entonces, es fácil apuntar, como el dicho de apuntar al pianista, porque es el que está visible. El visible es la persona migrante. Y la persona migrante mayoritariamente son mujeres, personas que vienen a trabajar de manera digna, de manera decente. Y ahí sí que hay una responsabilidad. En este país a los migrantes se les pidió que se fueran a inscribir, que se regularizaran. No ha habido ninguna política seria hace tiempo con la población migrante. Y Chile, como cualquier país y como todo el mundo, está sujeto a estas olas, a estos movimientos. Entonces, esto no va a terminar. Vamos a tener personas migrantes. Tengamos políticas públicas decentes y no promesas y no los pongamos como los enemigos. Si uno revisa en la Defensoría Penal Pública, la última cuenta pública, el nivel de comisión de delitos por las personas migrantes es bastante menor que la de los chilenos. Dejemos de criminalizar al migrante. Nos quedan los últimos 10 minutos de panel. Yo quiero también dejarles tiempo para ir cerrando ideas y planteando tal vez soluciones, dando también algunos elementos que pueden ser interesantes a la hora de pensar en esa política pública que ha estado ausente. Sí, voy con eso y antes solamente quiero tocar un punto sobre los prejuicios, porque es verdad que si uno ve los datos y ve las correlaciones, si existe una correlación
entre la migración irregular y los niveles de delincuencia no hay mucha asociación. El problema es que efectivamente la percepción de la ciudadanía es muy distinta de eso. Y esa percepción tampoco está basada en una lejanía de la realidad, sino que son ellos los que conviven, e insisto en este punto, porque la distribución de la ola migratoria ha sido tremendamente desigual. ¿Dónde se concentran las personas y los migrantes irregulares e irregulares? En los sectores más vulnerables de la población. Entonces, efectivamente, esto es muy invisible, los problemas diarios que genera en la población para las élites políticas y económicas que están asociados en otros tipos de barrios. Y eso creo que es algo que sí hay que entender, las cifras que uno ve y la lejanía que ve la ciudadanía y los problemas que ve en la migración irregular, porque la vive también día a día. Y sobre cuestiones quizás más específicas o de la política que debería llevar a cabo el gobierno, primero, evidentemente, tiene que seguir, creo yo, expulsando a todos aquellos que han entrado por la ventana de nuestro país y que hayan cometido delitos. Por supuesto que hay que hacer una priorización de a quienes se expulsa primero o no. Hay que avanzar también con acuerdos con otros países y ahí la política internacional cumple un rol relevante. No hemos podido expulsar a ningún venezolano justamente porque no tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, y ahí hay que, una cuestión de pragmatismo, hay que intentar hablar con el gobierno venezolano, no cerrar las puertas. Ahora, probablemente, y esto puede ser un poco más polémico, pero yo creo que sí hay que revisar la estructura de entrega de ciertos beneficios sociales, porque ser migrante per se no es una priorización para entregar un beneficio social, pero sí ciertas políticas públicas que están focalizadas a personas en situación de vulnerabilidad. Uno de los criterios de vulnerabilidad es estar en una situación de migración irregular, y eso puede hacer que se priorice a ciertos migrantes irregulares por sobre un chileno, y eso yo creo que es algo que se podría revisar eventualmente, siempre y cuando no se toque lo fundamental, que por supuesto es educación y salud. Hay que seguir probablemente controlando fuertemente la frontera, en continuidad con lo que hizo el gobierno anterior, que creo que al menos intentó hacer una política de refuerzo en ese sentido, la tan llamada zanja. Y también hay que combatir ciertas incivilidades y ciertos delitos que están asociados, porque más allá incluso de los delitos más violentos, si hay algo que a la ciudadanía y particularmente a los sectores más vulnerables, que podrán ser vulnerables, pero tenían modos de vida, de tranquilidad, eso se ha visto muy perjudicado el último tiempo. Yo creo que ese modo de vivir tranquilo, que a veces es propio del chileno, como un país gris o quizás más tranquilo, creo que se ha visto deteriorado, y eso, aunque quizás para la élite económica y política sea invisible, es un gran problema que se vive día a día en las poblaciones. Pero sí, Paula. yo ahí quería hacer una cosa. Lo que pasa es que yo creo que estamos comparando incivilidades con retiro de derechos y con demagogia en política, y creo que estamos colocando todo al mismo nivel. O sea, claro, a mí me molesta la música alta, me molesta cuando la gente va en el metro y va escuchando un programa, no sé, un reel sin ponerse los auriculares, pero por favor, de ahí a que se pueda, digamos, expulsar a alguien sin un juicio, sin lo que corresponde, o que sigamos hablando, y a mí eso sí que es complejo en términos de una estructura o de un Estado de Derecho. ¿En qué sentido? No son beneficios. Nosotros, la ciudadanía tiene derechos. Hay algunos que tienen menor capacidad económica y requieren un Estado más fuerte, y hay otros que no requerimos tanto de ese Estado. Cuando la figura principal de este país te dice que si hay problemas económicos tienen que decidir si se van o no de vacaciones fuera de Chile, o se van a estudiar fuera de Chile o no, eso significa una desconexión total. Y yo creo que ahí recojo lo que plantea Kevin de decir, yo creo que este gobierno tiene una conformación social, política y de acceso a capital social y político que está muy lejano a lo que ocurre a la ciudadanía. Y efectivamente entonces coloca los ejemplos fáciles de que nos molestan los migrantes, de que ensucian la calle y que todo, pero eso es acá en Santiago. Hay en muchos lugares donde la economía de este país sobrevive gracias al trabajo de los migrantes, y yo quiero preguntarme dónde están los empresarios de este país que tienen mano de obra sin contrato, que tienen sin derechos sociales, que solo les interesa la mano de obra barata en pos de una regulación de un mercado de una vida digna, y esa discusión como país no la tenemos. Este país necesita a los migrantes desde un punto de vista económico. El punto está que cómo regulamos eso. Si lo regulamos desde colocarlo como el enemigo, si lo regulamos como que nos molestan sus formas de vida,
lo único que va a permitir eso es decir, entonces sigamos estrujando a la población, que nos entreguen su mano de obra, que cuiden a nuestras personas adultas mayores, que vayan al campo a recoger la fruta, que no se noten, y eso, ese país, por lo menos desde Corporación Humana, no lo queremos. Nos quedan todavía algunos minutitos, no sé si quiere hacer algún apunte más. Sí, yo traía eso a colación porque efectivamente es una preocupación de las personas, y creo que más que amplificar estos discursos, lo que tiene que hacer la política es hacerse cargo del problema. Y de hecho me recuerdo mucho un estudio que hicimos en IDAPAI a propósito de las elecciones el año pasado, en los que correlacionamos comunas que tenían alto porcentaje de inmigración y cómo votaron en las elecciones. Hay una correlación pero positiva y con un R cuadrado muy, muy grande entre las comunas con mayor población migrante con el voto de Kast. O sea, es cosa de ver un ejemplo que obviamente no hace la regla general, pero Colchane, que es una de quizás de las comunas como icónicas donde la emigración ha tenido hartos problemas. José Antonio Kast sacó, creo que el 98%, sacó como 1000 votos versus 10 de Janet Jara. Entonces, efectivamente, la gente está buscando unos discursos más duros. Lo que no significa que la política tenga que simplemente ser un tambor de resonancia de esos discursos, porque también le corresponde un rol de conducir este problema y llevarlo a medidas que sean razonables y que respeten la dignidad de todas las personas. Y ahí creo que hay un desafío o algo que no se ha transmitido lo suficientemente bien. Porque al menos justo cuando ponías la noticia de que el gobierno va a retroceder respecto de que los colegios y centros de salud tengan que entregar información a aquellos que tengan orden de expulsión, fue algo que a mí me parecía en principio no tan grave, pero que se comunicó muy mal, ¿sí? Pero efectivamente podía tener ciertas consecuencias no deseadas y probablemente hay que ocupar otras herramientas y no a los colegios ni a los centros de salud para entregar esa información. Pero a lo que voy es que la política tiene justamente esta labor de no solamente replicar los discursos que ven la población, sino de un rol de conducción. Y eso parece que en general en la política mundial parece muy difícil, porque hoy día los gobiernos tienden a simplemente ocupar su pega de llevar las demandas de la ciudadanía sin necesidad de explicar, sin la necesidad de conducir o de representar, que es tan propio de la política, por supuesto. Paula, cierro contigo el panel. Sí, yo diría que la evidencia mundial da cuenta de que las zanjas no sirven tampoco pensar que podemos controlar toda esta frontera, tampoco sirven las políticas destinadas a denunciar a estos migrantes a través de los consultorios, todas estas medidas, y que la promesa de expulsión es inviable, tal por como lo planteaba Kevin, porque efectivamente para poder controlar el tema de la migración tiene que haber un pacto que sea regional, en la región, en América Latina, con cupos, con sistemas, y esa integración no se ve, y yo no veo ninguna política pública, ni ningún eje discursivo, ni ninguna medida destinada a generar este espacio de conversación en la región, de tomar medidas que sean eficientes, y lo único que veo es que son medidas puntuales que están como destinadas a la galería, pero que después en la práctica tienen que retroceder. El querer que denunciar si alguien va al consultorio, lo único que va a traer como resultado es que la gente no vaya a controlarse en términos de salud, y eso va a traer como resultado que aumenten las enfermedades. Entonces, por favor, el problema de la migración es algo mundial. Hay países que han logrado hacerlo de manera correcta, y acá lo que se está privilegiando es solamente algo ideológico y no medidas concretas. Y nuestro llamado es: la migración la gente no se va a ir por más que te pongan restricciones. Por lo tanto, empecemos a pensar cómo convivimos en este país con una migración que era un fenómeno que hace 10 años no ocurría. Paula Salvo del Canto, Kevin Canales, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Un gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Kevin. O sea, te digo.